Buenas tardes a todos. Bienvenidos a YouTube Live. Para iniciar esta charla del día de hoy acerca de cosecha asistida, primero quiero manifestarles gratitud por estar pendientes de esta charla. Quiero contarles que el doctor Roberto Vélez, el gerente general de la Federación, les envía un saludo muy afectuoso. Lo mismo que el doctor Hernando Duque, el gerente técnico, y el doctor Álvaro Gaitán, director de Cenicafé. Mi nombre es Juan Rodrigo Sanz, yo soy el líder de la disciplina de post cosecha de Cenicafé, y hoy les voy a contar acerca de cosecha asistida, cómo optimizar la mano de obra y cómo reducir los costos de recolección con ella. Quiero darle un saludo muy especial a todos los caficultores que están atendiendo esta charla. Quiero darle también saludos a los extensionistas, a aquellas personas que están llevando los mensajes de Cenicafé a los caficultores, a los empleados de la Federación de Cafeteros que también están atendiendo esta charla, y pues a esas personas que tienen interés en temas cafeteros. Para iniciar les voy a contar un poquito de cómo es la dinámica de las preguntas. Mientras ustedes están aquí viendo mi presentación, en el chat de YouTube ustedes pueden hacer las preguntas, pero para hacerlo más fácil para nosotros, queremos que ustedes antepongan la palabra pregunta para poderlas reconocer más fácilmente. También les quiero contar que esta es la tercera de unas presentaciones que venimos haciendo, y posiblemente hay más, que están relacionadas con café y con temas actuales. La primera fue acerca de más calidad. En esa se trataron las 7 prácticas claves para producir café de buena calidad. En la segunda charla, que fue ayer, se trataron temas relacionados con más agronomía, más productividad, para tomar decisiones acertadas en la finca. Y hoy corresponde cosecha asistida de café. Bueno, empecemos aquí. Ahí, en la cosecha de café hay diferentes problemas que vamos a mencionar ahora. El primero es que es muy costosa. La cosecha es muy costosa. El 41% de los costos de producción se van en la cosecha. Todos los cafeteros lo saben, todos nosotros lo sabemos, es lo más costoso que hay. Pero también hay otros problemas. Por ejemplo, si uno mirara los periódicos, ¿cuál es el encabezado que más se repite? Este es uno de los que más se repite. Faltan recolectores para la cosecha en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en todas partes. En los periódicos regionales, en los periódicos nacionales sucede esto. Y ahora esta figura que se ha vuelto tan común, que es el virus, el COVID-19, que nos tiene a todos trabajando desde la casa y nos tiene a todos confinados y cuidándonos mucho, que nos tenemos que cuidar mucho para que no nos dé la enfermedad. Bueno, la cosecha asistida está dividida en 4 partes. Son 3 que son muy importantes y hay una que también es clave para tomar una decisión. Bueno, la primera, retención de pases. Yo voy a poner aquí el cursorcito, que es este. Retención de pases. La retención de pases, la cosecha manual con lonas, la cosecha con derribadora, y cómo saber cuál de todas seleccionar en algún momento. Vamos a hablar inicialmente de la retención de pases de cosecha. Para iniciar les voy a poner aquí un video. Les voy a poner este video que no sé cómo ponerlo. Oh. Ese video es
realmente fueron unas fotografías que fueron tomadas cada cierto espacio de tiempo hasta completar 34 días. Es una sola rama. Esa sola rama, cada 3 o 4 días íbamos y le tomábamos la imagen. Ustedes vieron que empezó, voy a volverlo a poner, empezó siendo muy, muy verde. Esta es prácticamente una rama que acabaron de pasar los recolectores y empieza a madurarse, pasaron 15 días, 17, 21, 22, hasta que llega a 34 días. Quiero que vean el final. No hay ningún fruto que esté seco y de esos frutos no se cayó ninguno. Eso es un indicativo muy bueno. Nosotros hicimos un estudio muy riguroso en diferentes partes de Colombia, en las estaciones de Cenicafé, y nos dimos cuenta que cuando nosotros tenemos variedades resistentes, como las que nosotros producimos en Cenicafé, Tavi, Castillo, Cenicafé, todas estas variedades tienen una característica especial y es que retienen más los frutos en los árboles, y eso es muy bueno. Esta imagen que están viendo ustedes en la pantalla son unos resultados que acabaron de salir de un estudio que se hizo en el Tolima, en 8 municipios del Tolima. Este es el promedio de ese estudio. Lo que se ve allí es que cuando nosotros, bueno, voy a contarles que en el eje X, en la parte de abajo, está el tiempo, y en el eje Y está el porcentaje, el contenido de cada uno de los frutos. Por ejemplo, en el cero, en el tiempo cero, pues tiene muchos frutos verdes y a medida que van pasando los días, pues se van madurando más y más. Lo que yo quiero que miren aquí es esta línea punteada, que es más o menos los 17 días que normalmente pasan los caficultores o que los recolectores pasan por los lotes. ¿Cuánto café cosechable había? ¿Y cuánto café había a los 34, 35, 36 días? Eso aquí se puede ver que es prácticamente más de 3 veces el café que había aquí, está aquí. Y casi que miren ustedes los secos, los frutos secos y los caídos. Los frutos secos y los caídos casi ni se ven en la gráfica porque son muy pocos. O sea, es una pérdida aceptable. Entonces, se puede llevar hasta 30 y 35, hasta 35 días los pases de cosecha. Se pueden retener. Hay una pregunta que es muy frecuente y yo creo que le voy a responder a muchos que están ahí en el chat, y es la preocupación por la calidad. Estos también son resultados que obtuvimos en ese mismo trabajo, en el cual podemos ver que en azul está el testigo, que es la recolección con coco normal. En un café, creo que es como un café, aparece la recolección con lonas, y en gris aparece la recolección con la derribadora. Miren ustedes que las calificaciones, no hay diferencias en las calificaciones, no hay diferencias, prácticamente son iguales, y eso sucede porque no tiene ningún efecto sobre la calidad. Vamos a hablar ahora entonces de cosecha con lonas. Esta es una foto del profesor Yarumo poniendo las lonas por allá en un programa que hizo. Y aquí pues los que les quiero mostrar es que es un trabajo en equipo, un trabajo en parejas. O sea, se deben trabajar de manera coordinada para extender, recoger y hacer la cosecha con las lonas. Las lonas son estos implementos que nosotros recomendamos. Nosotros buscamos un material que fuera muy fino. Ese material es malla sombrío al 70%, hecha de fibra de polipropileno. Ese material es muy fino. Esas lonas con ese material duran más de 5 años con un buen trato.
Y en los extremos tiene cinta velcro de 5 centímetros de ancho, es velcro industrial, de tal manera que yo puedo unir una lona con la otra y tener una cobertura del 100% debajo de los árboles. Aquí pues la idea es que una persona lleve una lona, otra persona lleve otra lona, y aquí aparecen unas dimensiones que son de 3 por 12 metros y medio. Muchas personas, y una de las preguntas más frecuentes es cómo, si esas lonas de 3 metros no son muy anchas. La respuesta es no son muy anchas, porque nosotros el hecho de que sea muy ancha le vemos una ventaja, y es que nosotros podemos hacer unas figuras, unos pliegues, de tal manera cuando estamos recolectando café en las altas pendientes, ese café no se pierda, no se vaya rodando y se retenga en las lonas. O sea que por eso es tan ancha. ¿Cómo funciona la cosecha de café? Por ejemplo, aquí estamos recolectando el segundo surco que aparece allí. Estamos recolectando el segundo surco. Entonces se pone una lona en esta calle, se pone una lona en la otra calle, teniendo cuidado que el velcro coincida, que este sea macho y el otro hembra, de tal manera que se pueda cerrar. Y tenemos, cuando lo cerramos, como les dije, tiene una cobertura del 100% debajo de los árboles. ¿Qué podemos hacer con eso? Esa figura que tienen aquí a la izquierda son todos los movimientos que hacen los recolectores cuando están recolectando con el coco. Dentro de todos esos movimientos, por ejemplo, traer el café desde que lo están recolectando en las ramas, traerlo hasta el coco, es un movimiento ocioso. Entonces, cuando nosotros utilizamos lonas, que es una cobertura muy grande debajo de los árboles, la única preocupación que tienen los recolectores es que tienen que desprender los frutos y dejarlos caer libremente sobre las lonas. Esa reducción de movimientos, que es muy grande, permite tener un mejor rendimiento con las lonas. No importa que haya que extenderlas, recogerlas, pegarlas, todo lo que hay que hacer, no importa eso, sigue siendo tanta la reducción de movimientos que el rendimiento de los recolectores es mayor. Y aquí viene otra pregunta. Bueno, ¿se puede recolectar en pendientes muy grandes? Sí, aquí se alcanza a ver la magnitud de la pendiente en la que están trabajando, aquí con estas lonas. Esta foto de la derecha me gusta mucho porque se alcanza a ver, o sea, digamos, ustedes saben que un tronco pues crece, digamos, de manera vertical, este es el tronco del árbol, miren ustedes la magnitud de esa pendiente y están trabajando con lonas. Entonces nosotros podemos decir, con lonas no hay limitación de pendiente. Es una conclusión. Sí, es difícil coger café con lonas en la pendiente, pero con coco es también muy difícil. Y si yo comparo el coco con las lonas, ganan las lonas. Bueno, estos son unos resultados que obtuvimos en un diseño experimental que hicimos muy interesante, en la cual trabajamos 6 días con las lonas y desde el primer día, obtuvimos aumento del rendimiento. Miren ustedes, 84, 23, 17, 39. Si yo saco el promedio de esto, da 41%. O sea que comparando la recolección manual con coco con las lonas, yo siempre obtengo mayor rendimiento. Si en este caso nos dio 41%, o sea que es un 41% más. O sea que si un recolector recogía 100 kilos con el coco, con las lonas recoge 141. Hemos obtenido mejores datos, o sea, datos más contundentes. Bueno, ¿qué ventajas entonces traen las lonas? Miren ustedes, trae ventajas para los caficultores y los recolectores. ¿Por qué? Porque tengo un mayor rendimiento en la cosecha. Vamos a ver para los caficultores, y esto es para los caficultores que me están viendo, disminuye las pérdidas, o sea, yo tengo más café, miren ustedes que ya
con el coco se pierden muchos frutos que se caen al suelo. Cuando yo pongo las lonas, todos esos frutos que se van a caer y quedar en el suelo quedan sobre las lonas, o sea que al beneficiario me llega más café. Por otro lado, ayuda con el control de la broca, por esa misma razón, porque lo que hace es que creo que me reportan que hay un problema de sonido. Vamos a parar un minuto porque me reportaron un problema de sonido que no sé cómo lo pudiéramos mejorar. ¿Me escuchan mejor? Bueno, hay reportes que se escucha bien y hay reportes que no se escucha muy bien. Yo, yo voy a continuar. Entonces, iba en este punto, ayuda con el control de la broca. Por la misma razón que les expliqué ahora, como los frutos ya no se quedan en el suelo, sino que se quedan en la lona, esos frutos que se quedan en el suelo tienen el potencial de reproducir hasta 600 brocas en un futuro. O sea, si ya no los tenemos en el suelo, sino que están en el beneficiario, pues ya tenemos, digamos que, una contribución muy importante al control de la broca. Optimiza la mano de obra, lo que les decía ahorita. A mí me gusta mucho hacer el cálculo con 10. O sea, si una persona necesita 10 recolectores en algún momento, con las lonas ya no van a necesitar 10, sino 6. Entonces, esa reducción es importante y le ayuda a uno a optimizar y a tomar decisiones para optimizar la mano de obra. Disminuye las necesidades de infraestructura. O sea, ya no necesito alojamiento para 10 personas, sino para 6. Ya no necesito comida en el alimentadero para 10, sino para 6. Y todo eso en algún momento se traduce en una disminución de costos. Cada una de estas cosas contribuye a una disminución de costos. Por el lado de los recolectores, se obtienen mayores ingresos. Puede llegar en algún momento que lleguen a digamos, una oferta y demanda en el cual haya un gana-gana, ganan los caficultores y los recolectores, se disminuye el riesgo de lesiones y se trabaja más cómodamente. Voy a mostrarles un video de esta persona que es un campeón para recolectar café. ¿Cómo hace la tarea? Y lo que quiero que vean es los movimientos que él hace. Miren que él solamente desprende los frutos y los deja caer sobre la lona. Es lo único. Lógico, este es un campeón, una persona que recolecta mucho. Pero un recolector normal, si reduce todos esos movimientos que les decimos, aumentan el rendimiento. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la cosecha con la derribadora de SC18. Ya es utilizar una máquina para hacer la recolección. Y aquí hay una cantidad de historia. O sea, Celicafé ha venido trabajando hace muchos años, desde 1997 venimos trabajando en la cosecha de café y hemos encontrado y estudiado muchos principios físicos, pero encontrar selectividad es muy difícil. Alguna vez como en el 2006, encontramos en un estudio, que había una posibilidad de encontrar selectividad si trabajamos por fatiga. Fatiga, o sea, que el pedúnculo se mueva mucho y se caigan los frutos, y que se caigan los frutos maduros y no se caigan los verdes. O sea, tener selectividad. Pero nos dimos cuenta que era a unas frecuencias muy elevadas. Eso se convirtió en un desafío muy grande mecánico para cualquier empresa. Afortunadamente, en el 2016, con un viaje que hizo el gerente técnico a Brasil, visitó una empresa
que se llama Bruden, y ellos aceptaron el reto para fortuna de Colombia, para fortuna de los cafeteros, aceptaron el reto de construir una máquina que se acomodara a las condiciones colombianas. Empezamos a trabajar, es una empresa muy buena, tiene una capacidad muy grande para hacer prototipos rápidamente, y eso facilitó las cosas para que en 2 años ya tuviéramos una máquina que es esa que aparece en la diapositiva. Esta máquina es muy parecida a una guadañadora, tiene un motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un motor de 1,3 caballos a 9.000 revoluciones por minuto. Tiene una transmisión de potencia remota, o sea, por aquí dentro de esto va un eje muy delgado, y tiene una cabeza de cosecha que es donde está toda la ingeniería de la máquina. Esta cabeza de la máquina tiene 2 funciones principales. Una, convierte, o más bien, aumenta las revoluciones por minuto. O sea, si yo trabajo aquí a 9.000 revoluciones por minuto, en la cabeza trabajo a 13.500 revoluciones por minuto, que si yo lo convierto a ciclos serían 220 ciclos en un segundo. Bueno. Y otra función que tiene la máquina es convertir el movimiento giratorio del eje, convertirlo en un movimiento oscilatorio de esta horquilla, que es la clave de la cosecha. Entonces, cuando yo acelero el motor a 9.000 revoluciones por minuto, en la horquilla tengo un movimiento muy sutil de 3 milímetros a 220 veces por segundo. Esa máquina se llama derribadora Bruden DSC-18, y los brasileños la quisieron poner DSC porque es derribadora selectiva de café, y el 18 es porque fue el año del lanzamiento, porque el lanzamiento se hizo en noviembre de 2018. Bueno, a mí me gusta mucho la física y siempre traigo estos principios físicos a colación en mis presentaciones. Cuando yo cosecho con la máquina derribadora suceden 2 fenómenos físicos principalmente. Uno es la propagación de una onda en un medio sólido. Resulta, no miren de pronto la cabeza, de pronto, si yo tengo una rama como esta que está aquí, y yo en un momento la golpeo, esa onda que se produce cuando yo la golpeo se propaga desde donde yo le pegué hasta el final de la rama. Eso sucede. Si yo entonces con la horquilla le pego o no le pego, la toco 220 veces por segundo, por esta rama se mueven las ondas con esa frecuencia, o sea, 220 veces por segundo, y se van desde donde empieza hasta el final. Para que eso suceda de manera más efectiva, tengo que ponerla en el lugar que debe ser, porque las ramas no son tan rígidas, las ramas son viscoelásticas. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el lado más rígido de la rama para ponerle la horquilla. Entonces, le pongo la horquilla en un lugar que queda entre 5 y 10 centímetros después del tronco. Si yo lo hago en ese punto, tengo la propagación de todas las ondas y me van a llegar hasta el final de la rama. Vamos a ver un video que muestra eso. Lo que pasa es que aquí me toca hacer el cambio a... ¿Qué sucedió ahí? Se puso la horquilla en este punto, se puso la horquilla en el punto que debe ser, que es aquí en este lugar, se puso aquí, y las ondas a 220 veces por segundo se desplazaron hasta el final. Claro, lo dejamos mucho tiempo y se cayeron todos los frutos. El otro principio físico, y aquí es donde se encuentra la selectividad de la máquina, es la fatiga de los materiales viscosos. Esos frutos empiezan a moverse para arriba y para abajo, o empiezan a oscilar así, y a acumular ciclos, como el alambre. El alambre, cuando yo lo voy a partir, acumula ciclos hasta que se parte. Eso mismo sucede con los frutos, acumulan ciclos y se caen. Resulta que
hay una diferencia muy grande entre los ciclos que necesitan los frutos maduros y los ciclos que necesitan los frutos verdes. Voy a mostrarles en este video y les voy a contar un poquito de qué se trata, y de pronto les voy a contar el final de lo que va a suceder. Pero les voy a contar qué sucede ahí. Ahí hay frutos verdes y maduros. Entonces, aquí en este lugar, si ven el apuntado, no lo tengo ahí. En el lado izquierdo, en la parte de abajo, se encuentra la horquilla, y la horquilla está oscilando a 220 veces por segundo. Entonces, con esa horquilla vamos a tocar la rama y se van a empezar a mover los frutos verdes y maduros, se van a empezar a mover en la rama. Resulta que transcurre un tiempo y empiezan a caerse los frutos maduros. Se terminan de caer los frutos maduros, hay un lapso en el cual no se cae ningún fruto y después empiezan a caerse los frutos verdes. Esto que les voy a mostrar aquí es una demostración que la derribadora TSC18 funciona y es selectiva, pero viene a jugar un papel muy importante el tiempo de aplicación que yo le haga a la rama. Si yo le pongo la horquilla y lo dejo mucho tiempo, se van a caer todos los frutos. Pero si yo lo dejo el tiempo que es, solamente van a caer los frutos maduros. Este video fue filmado con una cámara de alta velocidad. O sea que lo que ustedes están viendo ahí transcurre en milésimas de segundo. Miren ahí, se empezaron a caer los frutos maduros. Estaban cayendo los frutos maduros. Siguen cayendo frutos maduros y los verdes no se caen. Se terminaron de caer los frutos maduros. Transcurre un tiempo y no sucede nada. Y se empiezan a caer los frutos verdes. Ya empezaron a caer frutos verdes. Esa es la demostración científica de que ese principio que nosotros vimos por ahí en el 2006 funciona, que ya lo construyeron la máquina y que funciona en la práctica. Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido. Estuvimos en varios lugares de Colombia. Tambo es en el Tambo Cauca, San Antonio es en Santander y Rosario es en Antioquia. Y con árboles de diferentes edades. Esta es la cosecha número 5 de estos árboles, la cosecha 2 de los árboles, o sea que son árboles de 3 años, diferentes distancias de siembra, diferentes cargas. Esto es importante, tener muy buena carga por el efecto de la retención de los pasos. Entonces miremos el resumen final en la parte de abajo. Promedio del rendimiento en kilogramos por hora, 28,53. Un recolector promedio se recolecta con el coco, se recolecta 12,5 kilogramos por hora. O sea que esto es más de 2,4 veces lo que se recolecta un recolector normal. Miremos el verde, contenido de frutos verdes. Voy a poner el apuntador aquí. Contenido de frutos verdes, 6%. 6%. Uno puede decir, bueno, es un porcentaje muy alto. No, nosotros hemos evaluado muchísimas máquinas y nos hemos dado cuenta que este porcentaje de verdes es un porcentaje de verdes aceptable, porque las otras máquinas con las que nosotros hemos trabajado han tenido contenidos de verdes del orden de 15, 16, 18, 20, hasta 25%. O sea que ahí se alcanza a ver el carácter selectivo de la máquina. Por otro lado, y yo le hago la pregunta a los caficultores que están aquí, si conocen cuál es el contenido de frutos verdes que tienen los recolectores. Yo les digo la respuesta de una vez, no saben. No saben, ¿por qué? Porque los recolectores, mientras están moviéndose en el lote, ellos van moviendo el café y removiendo los frutos verdes y los están dejando en el lote.
O sea que el contenido de frutos verdes que tienen los recolectores no se sabe. Esta M es el frutos cosechables dejados en el árbol. 6,67 frutos por sitio en promedio. Es un dato muy bueno. Y las pérdidas son 12 frutos por sitio. Esto de pronto, este promedio se nos subió mucho porque aquí hubo algún problema, pero sigue siendo un promedio aceptable porque con el coco la caída de frutos es del orden de 50 a 100 frutos por árbol. O sea que estamos muy bien con la derribadora y por el uso de las lonas. ¿Qué efecto tiene eso económico? Es muy importante. Si nosotros, esta es una curva de costos, esto bueno, es utilizando otro tipo de pago, porque en este caso, pues, digamos ya con la derivadora, el pago no sería el mismo al kilo, y con ese tipo de pago nosotros logramos reducir 14% los costos de recolección. Pero tienen que tener en cuenta que es los costos de recolección del café que se recolectó con la derribadora, que no es todo. La derribadora no es para todos los pases. Bueno, les voy a mostrar este video aquí. Este video es filmado por recolectores en el Cauca, en una plantación que tenía una retención de pases de 33 días. Bueno, ese video pues es claro y muestra mucho, digamos, de las ventajas de la máquina. Digamos, para terminar el ciclo de lo que tiene que ver con la cosecha asistida, hay que hacer una selección acertada de la metodología a utilizar. Y yo creo que se ve muy claramente en esta gráfica. Esta gráfica es posiblemente, digamos, lo que sucedería en un lugar así parecido a Naranjal, en Chinchiná, que tiene como 35, 70 más o menos la distribución, en el cual pues tiene una traviesa o una cosecha al principio, al principio del año, una cosecha menor y una cosecha mayor al final del año. Aquí esta gráfica muestra con retención de 30 días. O sea que tengo más o menos, pues, que tengo los 12 pases de cosecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Nosotros con la cosecha asistida, nosotros tenemos que saber que estos pases, el 1 y el 2, estos pases, estos pequeños pases, algunos los llaman descuñes, otros los llaman graneos, pepeos, esos se hacen con coco. No hay otra forma de hacerlo, con coco. Y se paga al día. Ya cuando se empieza a pagar por el kilogramo al destajo, entonces ya empieza a haber pases que son para las lonas, como el pase 3, el pase 5, el pase 10, el pase 12 son para las lonas. Y estos pases más grandes, como el pase 4 o el pase 11, esos pases son para la derribadora. O sea que prácticamente al año la derribadora tiene 2 pases en cada lote, 2 pases para hacer con derribadora. Lógicamente hay caficultores que de pronto les queda muy difícil comprar derribadoras y eso, entonces a los que tienen ese inconveniente no hay problema. Estos se recolectan con lona y tienen las ventajas que les mostré antes. Entonces hay que saber cómo seleccionar la metodología. No, o sea, la derribadora no es para todos los pases, es solamente para unos pases y con retención de pases y que haya tenido, digamos, una buena concentración de frutos maduros. Bueno, así las cosas, entonces tenemos que la cosecha o la cosecha asistida, que está comprendida con retención de pases, cosecha manual con lonas o cosecha con lonas y derribadora, pues nosotros vimos que tiene un contenido de frutos verdes mayor, 6% con derribadora, de pronto con lonas 3%, 3,5%. Y ese contenido mayor de frutos verdes, tenemos la solución para cerrar el ciclo de la cosecha asistida. En Cenicafé estamos haciendo un desarrollo
que se llama la separadora de frutos verdes. La separadora de frutos verdes es una máquina que convencional, pero tiene un pechero diferente, en el cual hicimos una modificación para obtener un muy buen desempeño. Miren ustedes aquí, separa el 92% de verdes aparte y tiene una eficacia muy alta también para los maduros. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo los maduros aparte y los verdes aparte. Cuando yo tengo los verdes aparte y los maduros los proceso aparte y obtengo el café pergamino seco con el que yo voy a participar en concursos de taza, si quiero hacerlo, y puedo hacer el proceso que quiera. Y con los frutos verdes, nosotros tenemos una metodología que hemos venido desarrollando en el cual lo sometemos a un proceso muy sencillo y obtenemos un café con unas características, una calidad física muy buena, la cual lo puedo llevar a la venta y obtener un mejor precio que si yo tuviera pasillos. Este café que ustedes ven aquí se vendió por el 94% del precio que tenía el café estándar ese día, y es café verde. Bueno, y ahorita sí para terminar, no quería dejar pasar esto sin hablar de cuál es la contribución de la cosecha asistida y la epidemia que estamos viviendo de COVID-19. Entonces aquí digamos que traigo como una especie de resumen de cómo puede ayudar. En primera instancia, ya lo mencioné, con las lonas se requieren menos recolectores, con la derribadora se requieren muchos menos recolectores. Eso es importante, es una contribución importante porque ya no tengo tantos recolectores en la finca, tengo menos, entonces tengo menos posibilidad de infección. Requiere menos entradas al lote. Esa contribución es importantísima de la retención de pases. O sea, yo retengo los pases y tengo que entrar mucho menos a los lotes. Y cuando tengo que entrar mucho menos a los lotes, pues tengo que tener menos gente en los lotes, de pronto con peligro de contagiarse. Cuando yo hago recolección con lonas o con derribadora, permite guardar el distanciamiento físico. O sea, yo trabajo un lado, el otro trabaja al otro lado y entre las dos personas hay una fila de árboles que se interpone para que no haya contacto físico más cercano. Permite hacer más eficiente la mano de obra de la zona y esto me parece súper importante porque en muchos lugares hay migración de mano de obra de un departamento a otro porque no hay suficientes en la zona. Si yo en mi zona puedo mejorar la mano de obra, puedo hacer que le rinda mucho más, pues es posible que yo con la gente que tengo en esa zona pueda hacer la recolección de la finca y no tener que recurrir a personas que están migrando. Requiere menos infraestructura. Por ejemplo, si usted reduce al 50% la gente en la finca, esa gente que usaba de pronto baños o sitios comunes y todas esas cosas, pues ya, digamos, no tiene o digamos, se puede controlar más fácilmente la contaminación o que salgan infectados en baños o cosas de ese estilo. Y se reduce la presión por adquisición de alimentos porque ya no tengo tantas personas en la finca, ya no tengo que tener alimentos para tantas personas y de pronto se reduce la ida al pueblo a traer alimentos y esa ida al pueblo, pues en el pueblo de pronto hay más facilidad de contaminarse con el COVID-19, entonces ya digamos que al disminuir la frecuencia de ir al pueblo, pues se disminuye la posibilidad de contagiarse con el COVID. Eso era todo lo que tenía para la charla. Estamos esperando preguntas. Esta foto que tengo, que aparece en la presentación, es un día que trabajamos con las derribadoras, 2 derribadoras, 2 lonas, 2 personas, un día lluvioso y recolectaron más de 500 kilos entre las 2 personas. Está abierto el periodo de preguntas. En el chat pueden hacer las preguntas. Hay personas también que están respondiendo preguntas por el chat, pero aquí estoy disponible para las preguntas.
Eh, Tengo una pregunta de Manuel Guillermo Vanegas Triana, lo conozco, extensionista del Tolima. ¿Existe alguna relación con la altitud y latitud de las fincas para los días de la retención de los pases? Eh, sí, sí, definitivamente la altitud y el clima influye mucho sobre la concentración de los pases. Eh, es una pregunta un poco más pues, para la parte agronómica, para mis colegas eh, científicos agrónomos, pero definitivamente sí hay una relación entre la altitud y la latitud. Por ejemplo, hablando de latitud, en el norte, en la Sierra Nevada, ellos solamente tienen una cosecha al año, en el segundo semestre, supremamente concentrada. Eh, entonces ellos solamente tendrían que hacer una vez la retención de pases. Pero hay lugares como en la zona central cafetera que el clima y el clima, ¿cómo es que es? Eh, tienen una distribución mayor y entonces hay que escoger muy bien cuándo hacer la retención de pases. Una de las cosas que nosotros recomendamos es hacer el registro de floraciones. El registro de floraciones es importantísimo porque eso le permite hacer un estimativo de cuándo van a ser los pases principales y ese puede ser la fuente principal, el insumo principal para saber cuándo hacer los pases de cosecha. Bueno, Adriana Alfonso pregunta, ¿cómo garantizo el suspenso de los granos recolectados con lonas en una pendiente para que no me terminen en otro surco de más abajo donde no hay lona? Gracias por su presentación. Bueno, las lonas pues tienen el velcro que hace una unión, un cierre perfecto en el centro de los surcos de los árboles. Entonces todos los frutos que caen, digamos que la cobertura es por debajo de los árboles es del 100%. En las pendientes, y lo dije en mi presentación, las lonas tienen 3 metros de ancho. Como tienen 3 metros de ancho, eso nos da la oportunidad para hacer figuras y pliegues, de tal manera que cuando caen los frutos ahí, caen y quedan atrapados sobre los pliegues y no se va para el otro surco. Por eso es bueno que las lonas tengan 3 metros. Nicolás Alejandro Escobar Posada, de Concordia, Antioquia. Se han realizado ensayos y he notado los recolectores se desaniman por falta de una buena capacitación sobre su manejo, el momento de extender y recoger las lonas en los lotes. Sí, pues, o sea, la parte de la capacitación, pues, es importante. Nosotros tenemos calculado, eso depende mucho, digamos, del ánimo de las personas, pero cuando ellos trabajan 3 días seguidos en promedio con las lonas, ya están habituados a hacer esos movimientos que tienen que ser extender y recoger, pegar las lonas, y lo hacen más fluidamente. Juan Carlos Peña Luna, estos resultados comparativos de lonas versus cocos son en lotes relativamente planos. No, no son en lotes planos. De hecho, sucedió en esta misma finca que aparece en la foto, y en los lotes que nosotros trabajamos están entre 33% y 95%, o sea que no tenía ninguna parte plana. Eh, Lina Posada, ¿cómo es la implementación de la recolección con las lonas en alta pendiente? Creo que suficiente ilustración, ya respondió varias veces. Se, Como las lonas son tan anchas, se pueden extender y tener pliegues para recoger los frutos que caen ahí, retenerlos. Nicolás Alejandro Escobar Posada, no le gusta el tema de la hoja, pero con una zaranda en malla, con un embudo en PVC se soluciona ese detalle. Bueno,
Sí, yo creo que eso es como un adelanto de pronto de algo que se ha visto por ahí en el programa del profesor Yarubo salió, es que estamos para remover las hojas, estamos utilizando una zaranda con unos agujeros de 25 milímetros por 25 milímetros y se remueven muy fácilmente, que es una labor que de pronto puede tomar algún tiempo. Y aquí aprovecho para comentarles una cosa. De pronto, en algunas ocasiones cuando se recolecta con lona o con la derribadora, se ven muchas hojas, pero eso es solamente una apariencia porque realmente las hojas que se caen son las hojas que cumplieron su ciclo, las hojas que se iban a caer. Las hojas buenas, las hojas sanas, esas hojas no se caen. Eh, Muestra aquí, yo creo que me pasé para abajo. Carolina Figueroa pregunta, ¿habrá mayor capacitación del uso de lonas en los municipios y algún beneficio económico para los caficultores para la compra de estas lonas o para la compra de materiales? Pues, o sea, la capacitación es algo que nosotros tenemos que trabajar posiblemente, no sé, con el SENA, con la Fundación Manuel Mejía, con, con el servicio de extensión, para que le dé la capacitación a las personas, para que le trabajen como debe ser con las lonas. En cuanto al beneficio económico de que sean más baratas, pues creo que es un poco difícil, yo creo que ese es un precio que se ha establecido, pero podemos mirar a ver qué hacemos con los fabricantes. Héctor Manuel Carrascal Arevalo, buena tarde. ¿Cuándo sería entonces el tiempo recomendado por rama o depende de la variedad? Ah, muy buena pregunta, sí. El tiempo es muy corto, el tiempo es prácticamente una fracción de segundo. Entonces, ahí, y gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de responderle algo que no dije en mi charla, y es que nos damos cuenta de la importancia que juega el papel tan importante que juegan los recolectores y su experiencia, digamos, recogiendo café. O sea, ellos saben exactamente cuánto tiempo deben dejar la horquilla tocando la rama para que no se caigan sino frutos maduros. Es algo que toma tiempo, es algo que toma tiempo, experiencia, toman, como les digo, más o menos unos 2, 3 días, pero ya los 3 días ya están haciendo el toque correspondiente a la maduración que tienen los árboles. Eh, Listo. Ailén Yolet Triviño Falla pregunta, ¿a cómo puedo pagar la roa utilizando la derribadora en comparación de la recolección con coco? Esa pregunta es muy difícil y depende de cada región, de cada finca, de qué tipo de pago, de la administración que tengan en las fincas. Esa es una pregunta que es muy difícil responderle. Héctor Manuel Carrascal Arevalo, ¿es posible utilizar en variedades de porte alto? En variedades de porte alto. También es una pregunta que me da pie a decir algo que no dije en la presentación. Esta máquina fue desarrollada para trabajar solamente en variedades que tengan ramas primarias. En esa forma es que funciona mejor. Si la variedad de porte alto tiene solamente ramas primarias, pues puede funcionar. Puede funcionar. Nosotros solamente la hemos ensayado en las variedades resistentes, en las variedades desarrolladas por Cenicafé, que son Cenicafé, las variedades castillos regionales, las zonales ahora, y hasta en variedad de Colombia la hemos ensayado. ¿Cuánto tiempo puede durar con la derribadora trabajando de seguido? Bueno, la máquina no, como tienen que extender y recoger lonas, la máquina no trabaja el 100% del tiempo seguido. O sea que si yo miro el tiempo que dura prendida la máquina durante una jornada, es más o menos 3 o 4 horas. El resto es manejo de lonas, manejo de café. Ximena Ardila Bolaños pregunta,
¿Se ha evaluado el impacto de la caída de las hojas en la producción de la siguiente cosecha? Sí, sí, a ver, hay trabajos realizados por el doctor Jaime Arcila hace muchos años en los cuales se estimó cuál era el porcentaje de hojas que se podía perder sin que se afectaran las cosechas futuras. Y el valor es del orden del 20%. Cuando nosotros medimos la caída de hojas, cuando utilizamos la derribadora o cuando utilizamos las lonas, es mucho menor que eso, o sea, es mucho menor que el 3%. O sea, que no hay problema por la caída de hojas. Nora Vanegas Tibacuy, me gustaría saber el nivel de maltrato de la mata. Veo que queda totalmente, bueno, no sé. No, no hay, no, o sea, el maltrato, no hay maltrato a la planta. Lógicamente que una persona que no sepa manejar la máquina y que de pronto no tenga mucho cuidado, pues puede hacer unos daños muy grandes sobre la planta. Pero nosotros trabajando con la máquina hemos hecho evaluaciones del daño que le hace. Cuando pongo la horquilla sobre la rama, se genera un pequeño punto que sana muy rápidamente. En menos de una semana ya ha sanado ese punto que se genera ahí. Hay que tener en cuenta también que las personas que cuando hacen la aplicación tienen que hacerlo muy bien. O sea, el toque tiene que ser un toque firme y puntual y corto, ¿no es cierto? Porque debe ser menos de un segundo, como de pronto como vieron ustedes en el video. Entonces no hay daño. Es una preocupación que tenemos y hemos venido haciendo evaluaciones de plantas durante varias cosechas. Ya tenemos una que está pasando por la segunda cosecha. Eh, ¿Qué tiempo promedio que se demora un operario por árbol? Pues yo creo que ustedes lo vieron, yo creo que ustedes lo vieron en el video. Pues, en un árbol se demora menos de un minuto, pero en esas condiciones. Entonces, eso puede variar, digamos, entre un minuto y 2 minutos. Un usuario que se reconoce como Adagios 1009. Hay unos terrenos pedregosos que no permite esa tecnología. Bueno, nosotros hemos trabajado las lonas en terreno pedregoso. Las hemos trabajado y recomendamos que a los recolectores, los que van a trabajar con ella, usen rodilleras, unas rodilleras industriales. Las lonas no se maltratan, las lonas son muy finas, resisten el pisar de los recolectores, resisten el rozamiento con el suelo, resisten el rozamiento con las hojas y las ramas. Rubén Uribe, en algunas fincas no es posible esta técnica por falta de capacitación de los operarios. Hay que luchar por el buen precio y generar empleo y tener un buen beneficio del café. No, yo le diría que sí, esta tecnología aplica para todos. Eh, lo importante es tener paciencia, es tener una mente positiva de los recolectores para las nuevas tecnologías y seguramente se puede utilizar en todas las fincas. Oscar Javier Rojas Borges, el desarrollo de la separadora de verdes, ¿cuándo está lista? Esa es una pregunta que tenemos un retraso porque por esta crisis. Nosotros tenemos un desarrollo de una máquina de 600 kilos por hora, pero entonces estamos haciendo una técnica que se llama escalamiento hacia arriba y hacia abajo. O sea, estamos haciendo desculpadoras con mayor capacidad y con menor capacidad. Eso es lo que estamos haciendo pues tan pronto podamos regresar a los trabajos, pues vamos a tener las noticias. Bueno, creo que ya terminaron aquí las preguntas. Bueno, entonces, como ya no hay más preguntas, les voy a decir que estas presentaciones, las presentaciones como esta, las presentaciones que tuvimos el lunes, la presentación que tuvimos el miércoles, estas quedan en el canal YouTube de la Federación Nacional de Cafeteros y la pueden volver a ver
y también la pueden recomendar a sus amigos para que la vean. Ahí están colgados. Eh, bueno, las preguntas que no respondí yo aquí fueron respondidas en el chat directamente, pero también nosotros quedamos con todas las preguntas y las vamos a responder y las vamos a publicar de manera más completa. Y hay otras dos preguntas. Luis Carlos Marín Benjumea pregunta, ¿qué porcentaje de concentración de cosecha sería lo indicado el uso de la máquina? Lo digo por esas florecidas escasas que se dan en algunas épocas. Sí, los pases, o sea, cuando se utiliza la máquina, nosotros tenemos más o menos calculado, tiene que tener por encima del 50% de concentración de frutos maduros. Y ojalá la planta tenga más de 1 kilo de café. Eso sucede, digamos, fácilmente haciendo la retención de los pases. Eh, las floraciones escasas, esas floraciones escasas definitivamente no son para derribadora. Esas floraciones escasas son o para coco si es un descuñe o para lona si es un pasecito más o menos bueno. Lorena Nieto Calvache pregunta, buena tarde doctor, ¿cuál es el efecto, ¿cuál es el efecto de la pérdida de hojas para la próxima cosecha al usar las lonas? No, no, cuando se utilizan las lonas, la caída de hojas es muy poca. Yo creo que ahorita lo mencioné, inclusive cuando utilizamos la derribadora, la caída de hojas es muy poca, es menor del 3%. Lo que pasa es que las hojas a veces son como la sangre un poco escandalosas, pero no hay ningún problema en utilizar ni las lonas ni la derribadora, porque las hojas que se caen son las hojas que se van a caer. Eh, Diero Mera, ¿cuál es el consumo de combustible por hectárea? Buena pregunta. En una jornada nosotros tenemos estipulado que se consumen 0,8 litros eh, durante toda la jornada, o sea, durante los 8 horas. O sea que es un consumo, realmente ese motor que se tiene ahí es un motor de muy baja potencia y por eso tiene tan bajo consumo de gasolina. David Sánchez, ¿es necesario hacer repase después de realizar la recolección con la derribadora? Sí, hay lugares en los que hay necesidad de hacerlo. O sea, lo ideal es que no suceda, pero, pero, eh, pero sí hay que hacerlo. Entonces se pasa con la derribadora y se aprovecha, se deja muy pocos granos o muy pocos frutos en el árbol y después se aprovecha que se tienen las lonas y se derriban a la lona. Eh, lo ideal es que cada vez que los recolectores tengan más experiencia con la máquina, esta actividad tiene que desaparecer del ciclo de cosecha con la derribadora. De hecho, hay lugares en los cuales nosotros hemos trabajado y no hemos necesitado hacer repase. Bueno, creo que ya se terminó el tiempo. Muchas gracias por la atención. Recuerden que los programas quedan colgados en el canal de YouTube de la Federación Nacional de Cafeteros y en la página web de Cenicafé para que lo revisen, los vuelvan a ver y estén pendientes de las preguntas que les vamos a responder. Muchas gracias por la atención y hasta luego.